Muchísimas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias a todos los participantes. Veo que tenemos muy buena audiencia. Muchas gracias a Minu por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar en materia de estos detalles de la NOM 75, la tan llamada Norma Oficial Mexicana de Riesgos Psicosociales. ¿Cuáles son las tendencias o por qué nace esta norma oficial mexicana? Estudios del Instituto Mexicano de Seguro Social y de la Universidad Nacional Autónoma de México marcan que los trastornos mentales, y hablando de trastornos mentales, no situaciones clínicas como algo como esquizofrenia, ¿no? O bipolaridad, sino temas mucho más directos relacionados con el manejo de estrés y la ansiedad, son la primera causa de discapacidad oral, o será la primera causa para el 2025. Este estudio era antes de la pandemia. Por supuesto, en la situación en la que nos encontramos, post pandemia, este timeline que se había marcado del 2025, pues se puede reducir, ¿no? En México, en el 2017, se expidieron más de 13 millones, ¿no?, de días inhábiles, y muchos están relacionados con estos trastornos. El Instituto Mexicano de Seguro Social, por darles un dato, tiene dentro de su presupuesto solamente el 6% dedicado a la atención de estas afectaciones, ¿no? Y es el 11% del gasto. O sea, hay un gap enorme en el tema de la atención médica por parte de la dependencia gubernamental responsable. Por eso es que la autoridad, la Secretaría del Trabajo, ¿no?, en conjunto con la Secretaría de Salud, ha traspasado esta responsabilidad de identificar los riesgos psicosociales y poder trabajarlos a las organizaciones. Esto es algo que se lleva haciendo en muchos países del mundo. Datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, nos indican que 25 de cada 100 pacientes que utilizan algún sistema de salud, esto es en el primer mundo, tienen algún trastorno mental, ¿no? ¿Qué países son los que tienen ya más adelantado este proceso? Tenemos en Latinoamérica el caso de Colombia, tiene 8 o 10 años haciendo este tipo de identificaciones. En Colombia se miden factores extralaborales, no solamente los que mide esta NOM 75 en México, que tienen que ver solamente y están derivados de la naturaleza del trabajo que realiza dentro de las organizaciones, sino en Colombia se miden ya factores extralaborales. Si me preguntan, Andrés, ¿vamos a llegar en un momento para allá? Pues seguramente, pero no en este momento. En Europa, pues tienen prácticamente más de 20 años haciéndolo. ¿Cuáles son las premisas de esta NOM 035, ¿no?, y que están marcadas en la normativa? La primera es prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y esto no se trata de prevenir el efecto que causan, ¿no? O sea, si yo estoy sujeto, voy a hablar en específico de un dominio como carga de trabajo, puedo tener ciertas afectaciones como estrés, ¿no? A lo mejor una problemática de mala alimentación. Por supuesto que una de las acciones podría ser ayudarme, ¿no?, a que estos efectos se pudieran corregir. Pero lo que hay que corregir de fondo es lo que está causando estos factores de riesgo. Es decir, ¿qué pasa dentro de la organización que estas cargas están siendo más altas, ¿no? La segunda premisa es prevenir las situaciones de violencia laboral. Más adelante vamos a hablar en específico de cuáles son estos temas de violencia laboral, pero es importante marcar que es una de las premisas de la normativa. Y la tercera, no menos importante, la promoción de un entorno organizacional favorable. Este universo de cosas que nosotros podemos estar haciendo para poder asegurar esta situación. Ahora bien, estas tres premisas, en cada uno de los casos, tienen que tener una evidencia de las situaciones que yo estoy realizando para poderlas corregir y, por supuesto, difundir cada uno de los pasos, ¿no? Bien, vamos a platicar de qué es un riesgo psicosocial. Sé que esto ya lo hemos comentado, o en redes sociales hay mucha información, pero la definición tal cual de la normativa, ¿no?, son estas interacciones entre el trabajo, el medio ambiente del colaborador, la satisfacción que se tiene dentro de la organización y también, eso es por una parte, y la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal, etcétera, ¿no? Las percepciones, no olvidemos que están encuestas de percepción,
y las experiencias que pueden influir en la salud y el rendimiento de cada uno de ellos. Avanzamos, por favor. Sí, gracias. Andrés Naz, aquí quiero hacer también una acotación, porque una de las preguntas que hicieron previas al foro es ¿por qué no entra aquí el tema de acoso sexual? No sé si tú quieras enfatizar en Sí, gracias, Mariel. ¿Por qué no se mide? ¿Por qué no se pregunta? Porque el acoso sexual es una situación legal, no es un tema laboral. Por supuesto que se puede suscitar dentro y hay casos dentro de los centros de trabajo, pero eso depende ya de una cuestión legal, no laboral. Por eso es que no está medida en esta encuesta. Muchas gracias, Andrés. Vemos que hay algunas preguntas ya, como lo comentó Ramiro, las iremos contestando igual al final en temas de comunicación, de cada cuándo se tiene que hacer los cuestionarios. Iremos avanzando y si no, al final responderemos sus preguntas. Muchas Gracias, Mariel. Bien, ¿cuáles son las etapas que existen para el cumplimiento de esta norma oficial mexicana? Primeramente, tener una política, ¿no? Una política de prevención de riesgos psicosociales. Después, realizar un diagnóstico de los eventos traumáticos severos. Vamos a hablar, el evento traumático severo es aquella circunstancia que el colaborador pueda vivir, ya sea que le haya sufrido o observado, que ponga en riesgo su vida. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Puede ser un accidente automovilístico en el trayecto, puede ser un secuestro express, un asalto. Este tipo de situaciones tienen que ser identificadas y, por supuesto, derivarse, que es el tercer punto de esta etapa. Derivarse a una canalización médica o psicológica, dependiendo el caso. Atención a este estrés postraumático. Lo que busca esta parte del cuestionario de eventos traumáticos es identificar si existe un estrés postraumático a alguna situación, ¿no? Para poderla atender. Por supuesto, la encuesta de riesgos psicosociales, la guía de referencia 2 y 3 que ya mencionamos un poquito más adelante, hacer esta medición por cada uno de los centros de trabajo para todos los colaboradores que en ella se encuentren y después, derivado de esta identificación, tener un plan de acción, por supuesto, alineado a los riesgos identificados, ¿no? Para las empresas que tengan varios centros de trabajo, se tiene que hacer identificación de todos los centros y tener un plan de acción adecuado a cada uno de ellos, dependiendo, repito, los riesgos identificados. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a revisar en específico es la primera etapa. ¿Qué debe tener esta política de prevención de riesgos psicosociales que yo le comentaba? Es el primer paso mandatorio. Primero, establecerla por escrito. Existe un documento en el Diario Oficial que se publicó de la NOM 75 en el 23 de octubre del 2018 que nos marca como una guía de esta política. Pero la política debe estar adecuada y desarrollada por cada una de las organizaciones con los factores protectores, les llamamos nosotros, que pueda tener cada una de estas organizaciones en relación de la prevención de los riesgos psicosociales. Ya que se haya establecido por escrito, lo importante es implantarla y difundirla. Es decir, ¿cómo voy a asegurar que todos los colaboradores dentro de las organizaciones conozcan esta política? Que sepan cuáles son los conceptos, las definiciones de qué es un factor de riesgo psicosocial, qué es la definición, por ejemplo, de cargas de trabajo, qué es un acontecimiento traumático severo, para que la gente esté familiarizada con estos términos y sepa, en caso de sufrir alguna situación de estas, poder levantar la mano para poder recibir alguna atención. Debemos esta política mantenerla a través del tiempo, no es un ejercicio de un solo momento cronológico y después soltarlo. Es decir, nosotros sugerimos que cuando los colaboradores están ingresando a la empresa dentro de los procesos administrativos de inducción, esta política sea también difundida, implantada y firmada también por parte del colaborador. Y después, la parte de la promoción, ¿no? La parte del cuestionario de acontecimientos traumáticos severos, la identificación de por sí del acontecimiento es la guía de referencia 1. Es una encuesta prácticamente de 7 preguntas. ¿Qué es lo que debe hacer el empleador para poder cumplir, ¿no? ¿Y cuál es la evidencia que en caso de alguna auditoría nos van a solicitar? Primero, identificar a todos los colaboradores que fueron sujetos a estos acontecimientos traumáticos durante o con motivo del trabajo. O sea, incluyendo los trayectos, la parte, por supuesto, cuando están dentro de los centros de trabajo. Y después,
canalizar a los colaboradores identificados para su atención. Es importante mencionar que esta parte del cuestionario y esta identificación de los acontecimientos traumáticos severos se debe realizar todo el tiempo. No es un momento que yo hice la encuesta hace 6 meses, identifiqué a los acontecimientos traumáticos o a los colaboradores que tengan riesgo en esta situación y después los suelto. Y ustedes me dirán, oye Andrés, ¿y cómo puedo hacer para estarlos identificando durante todo el tiempo? Pues es claro que el colaborador debe saber, mediante la política, que él tiene un beneficio en caso de que sufra alguna condición de estas, que es la derivación, ¿no? Para que entonces él alce la mano en caso que la sufra y poder hacer este proceso, ¿no? Básicamente ese es el alcance que tiene el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos. Ahora bien, Andrés, y nada más también para acotar, porque fue una de las preguntas que nos hicieron previo, es justo nada más clarificar, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos a este seguimiento con el colaborador? Que lo acabas de mencionar, ¿no? En la identificación. Y ya de ahí, si tú quieres clarificar, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o el protocolo que cada empresa debe de seguir y hasta dónde llega la responsabilidad como empresa? Gracias, Mariel. Esta es una de las dudas que más ha salido en los diversos foros en los que Mariel y yo hemos participado, porque es un gris que existe en la normativa. ¿Cuál es la responsabilidad del empleador? Identificar, por supuesto, y después derivar a una atención. Pero, ojo, el colaborador puede rechazar la derivación. Es decir, si el colaborador no quiere ser derivado, es importante tener un documento como evidencia de que yo informé de esta derivación, o sea, de esta identificación del riesgo y de este estrés postraumático identificado, para posteriormente, si el colaborador acepta la derivación, firmar un acuse de yo estoy informando y él está aceptando la derivación. O rechaza el mismo, que finalmente es un mismo documento, simplemente con la aceptación del rechazo. Ahí nosotros ya tenemos evidencia de que estamos informando al colaborador que fue derivado. Ya el proceso de derivación depende de cada organización cómo lo quiera manejar. Existe, por supuesto, la entidad responsable, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, y ustedes me preguntaban, pero en este momento es muy complicado solicitar al colaborador que vaya al IMSS, ¿no? A atenderse. Por supuesto que hay diferentes tipos de proveedores a lo largo y ancho de la República Mexicana que, derivado de esta necesidad, se están acercando a las empresas para poder atender este tipo de situaciones, con psicólogos que tengan especialidad en pues, psicología, pero atención a este tipo de situaciones postraumáticas, ¿no? Para poderlos atender. Bien, la parte de la guía 2 y de la guía 3 del riesgo psicosocial, ¿no? Ya veremos más adelante las categorías y los dominios que ya participan. Por supuesto, el patrón cumple cuando presenta evidencia de que identificó el nivel de riesgos del centro de trabajo, es decir, dónde se encuentra el mayor porcentaje de su población en la calificación final del riesgo, ya es muy alto y alto. Publica el nivel de riesgos psicosociales existentes en el centro de trabajo. Es decir, una de las cosas que nos pide la normativa es publicar los riesgos identificados. Y no se trata de publicar los nombres de las personas que salieron altas y muy altas, sino simplemente en un estado de resultados general, donde está colocada los riesgos que los colaboradores están percibiendo de ese centro de trabajo. Habrá cosas que se estén haciendo muy bien, que tendrán un riesgo bajo, habrá cosas que se tendrán áreas de oportunidad que trabajar. Eso también debe ser comunicado de esta manera. Y la tercera parte para el cumplimiento es el diseño del plan de acción. O sea, cuáles acciones pertinentes se tienen que realizar para poder prevenir y revertir los riesgos identificados. Ya más adelante vamos a platicar de lo que debe contener un plan de acción. Bien, en este slide lo que vamos a revisar rápidamente son las categorías y los dominios que marca esta normativa. Seguramente alguien ya los conoce, pero no queremos obviar esta información y es importante comentarla. Las 5 categorías que se encuentran base de estos pilares es ambiente en el trabajo, los factores propios de la actividad, la organización del tiempo del trabajo, el liderazgo y las relaciones en el trabajo y el entorno organizacional. De ahí se derivan, de cada una de las 5, los 10 dominios que también nosotros debemos identificar por tema de cumplimiento normativo. De ambiente del trabajo se desliga las condiciones que hablan finalmente del espacio donde trabaja el colaborador, los fierros, ¿no? El tema de seguridad, higiene, iluminación, las condiciones de salud, esas son lo que habla de las condiciones de trabajo.
En la categoría de factores propios de la actividad se encuentran dos dominios, la carga de trabajo y la falta de control. Les debo decir que en las más de 50, 60 implementaciones en las que me ha tocado participar en el último año, la carga de trabajo es una de las más altas. ¿Por qué? Porque ahí preguntan situaciones de si tengo que hacer cosas a una velocidad más alta, si tengo que estar resolviendo diferentes cosas al mismo tiempo, si me tengo que quedar más horas para poder resolver los pendientes que pueda traer, este tipo de situaciones, o tengo que responder cosas de emergencia, ¿no? Estas cosas son las que se miden en la carga de trabajo. En la falta de control, este dominio pregunta si hay situaciones, por ejemplo, si yo puedo organizar los tiempos en los cuales doy respuesta, ¿no? O la velocidad en la que hago mi trabajo. Específicamente, este dominio sale muy alto en empresas que son maquilas y el personal operativo, este factor de riesgo psicosocial, este dominio lo van a tener alto por default, porque alguien que está en la línea de producción no puede controlar la velocidad con la que hacen y las pausas que realiza durante el día. La tercera categoría y uno de los dominios que se encuentran en ella, que es el segundo también más alto que siempre encontramos, es la jornada de trabajo, ¿no? Igualmente, no importa si esas horas extras que el colaborador se pueda quedar son pagadas o a lo mejor hay un viernes corto en una empresa corporativa. Ahí la percepción del colaborador es si está trabajando más horas, ¿no? Si trabaja los fines de semana o si trabaja días festivos. Con esas tres preguntas se marca el dominio de la jornada de trabajo. Y también dentro de esa categoría de organización del tiempo está la interferencia en la relación trabajo-familia. Si mi labor es dentro del centro de trabajo o el desempeño, me están afectando en las cuestiones que tienen que ver con las actividades familiares. O viceversa, si estoy pensando en las cosas familiares cuando estoy en el trabajo. La cuarta categoría habla de liderazgo, ¿no? De relaciones en el trabajo. Aquí el liderazgo es mi relación con el jefe, cómo es prácticamente, cómo son las relaciones con mis pares en relación con el trabajo. Y el tema de violencia laboral son 7 preguntas que habla básicamente del móvil. Es decir, si se me ponen apodos, si se me excluye de reuniones importantes, si no se toma mi opinión en cuenta. Este tipo de cosas son las que mide la violencia laboral. Como comentábamos, el acoso sexual es una cuestión completamente legal, por eso no está tipificada en esta identificación. Y la última categoría de entorno organizacional mide el reconocimiento al desempeño que la empresa o realice y que el jugador pueda percibir, y también el sentido de pertenencia y de estabilidad que pueda contar el mismo. Ay, gracias, Andrés. Oye, aquí nada más para acotar, porque también fue varias preguntas que tuvimos previas. ¿Quiénes, cuando aplicamos la guía, sobre todo 2 y 3, y aplica también para la guía 1, qué tipo de colaboradores son a los que incluimos? Una de las preguntas muy comunes que, sabes, nos hemos enfrentado es si el tema de outsourcing, de asalariados, etcétera. ¿Qué tipo de colaboradores son los que debo de incluir dentro de estos cuestionarios? Gracias por la pregunta, Mariel. Por supuesto, es una de las dudas también que existen porque es otra área gris que en la norma nosotros observamos. Y en una reunión que tuvimos con Jorge Siles, que fue una de las personas que junto con las autoridades de la Secretaría del Trabajo realizaron esta normativa, nos comentaba, y está marcado ahí en la norma, que el empleador cumple cuando identifica los riesgos y a los colaboradores en riesgo psicosocial de toda la empresa, que participan en el centro de trabajo. Y dentro de las definiciones de ese documento, el centro de trabajo habla de todos los colaboradores, independientemente si es outsourcing, si es un personal de limpieza que está subcontratado, si está por honorario, si no lo tengo en mi nómina, finalmente está trabajando dentro de su centro de trabajo y está considerado dentro de esta identificación. Por supuesto, nosotros en los acompañamientos que hemos hecho algunos cortes para poder identificar ciertos riesgos a esta población, ¿no? Y la gente, y ahorita veo la pregunta en el chat de Ricardo, para el tema del teletrabajo, finalmente está cambiando, el centro de trabajo está viendo las casas de los colaboradores. No es que los riesgos psicosociales de la empresa se hayan desaparecido o no seamos responsables de hacer esta identificación porque ya no están en el centro de trabajo físico y están trabajando de sus casas. Las condiciones cambiaron, por supuesto. Hay que hacer una identificación y yo sugeriría por buena práctica, no solamente del tema del cumplimiento normativo, realizar una nueva identificación para saber cuáles serían las acciones derivadas de estos riesgos que ahora están viviendo los colaboradores. Bien, ¿qué colaboradores debo canalizar? Son 3 tipos.
aquellas personas mencionábamos hace unos minutos que sufrieron alguna condición que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Ya mencionaba yo algunos ejemplos. Las personas que estén en su calificación final de los dominios de las categorías que acabamos de platicar, en un riesgo psicosocial alto, muy alto, existe un algoritmo que los califica y los identifica de estos 10 dominios que acabamos de validar, y en específico el único dominio que se debe calificar por aparte es el de violencia laboral, ¿no? Estas 7 preguntas que yo les ponía algún ejemplo de ellas, aquellos colaboradores que estén en un riesgo alto y muy alto, según los algoritmos que marca la normativa, entonces debo identificar a estos 3 y canalizarlos a una atención médica o psicológica. Gracias, Andrés. Y de hecho hay varias preguntas que todavía faltan por responder, derivado de las que ya nos hicieron previo y que nos están compartiendo en el chat que iremos haciendo. Sin embargo, continuando también para temas de tiempo y poder dar espacio a esto, hablaremos sobre todo de cómo aplicar la norma en temas de plan de acción, que creo que es una de las dudas. Respondiendo previamente a una de las preguntas que nos hicieron llegar antes de este webinar, ¿qué pasa si no he hecho la norma? Bueno, ahorita Andrés mencionaba también en otro momento, la primera, si no he hecho nada en la norma, es momento de hacerlo. Esta entró en vigor, como bien lo comentamos desde el 2018, no hay que hacer nada retroactivo como tal, simplemente hay que empezar a tener que hacer la norma y tener un corte al día de hoy, porque ahorita veremos justo en el plan de acción, sin duda esto está correlacionado con varias normas, sobre todo la norma 019, la 030 que ahorita están auditando, precisamente por el tema del regreso al trabajo y todo este tema de pandemia, por lo que cuando van a hacer esas auditorías, normalmente preguntan cómo vas con la norma 035. Hoy en día no están habilitadas unidades verificadoras, sin embargo, sí hay auditores que tienen la capacidad de poder, valga la redundancia, auditar cualquier norma y podrían llegar a auditarnos la norma 035. Sin embargo, a raíz de esta pandemia, esto no ha sido una prioridad per se de auditoría como tal. Sin embargo, están haciendo cómo vas con esta norma cuando voy a hacer auditorías, como les comentaba, con la norma 019 o la norma 030, para ver cómo se está haciendo, porque como veíamos ahorita hace unos minutos, el tema de condiciones de trabajo, pues tiene que ver con todo este protocolo de seguridad que debemos de seguir. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Andrés, precisamente ahorita con el tema de qué hacer con todos estos resultados de la norma 035. Y como bien decía Andrés, si tuve también derivado de esta pandemia un cambio precisamente tanto en el número de colaboradores, y tuve que hacer una reestructura, incluso si ahorita tengo a gente trabajando vía remota, nuestra recomendación es que vuelvan a hacer la aplicación del cuestionario. Por normativa, la guía 2 y 3 se tiene que hacer cada 2 años después de que hice la primera implementación. La guía 1, lo comentaba muy bien Andrés, de acontecimientos traumáticos severos, se tiene que hacer de manera periódica, recomendamos cada año, pero sobre todo debemos de sensibilizar a nuestros líderes, ahorita entraremos brevemente en eso, o a nuestra gente, para cuando yo tengo una situación de acontecimiento traumático severo, levante la mano y entonces me puedan aplicar este cuestionario. Recordemos que un acontecimiento traumático severo, y lo comentaba Andrés, va alrededor de si hay un tema de extorsión, un tema de asalto, hay algo que haya puesto en peligro mi vida o haya sido testigo de esta situación. Entonces, ahí es donde se detona también cuando salgo con un riesgo alto, tengo que activar un protocolo de canalización. Entonces, en esta área gris nosotros recomendamos o de manera periódica cada año implementar la guía 1 o también estar sensibles con nuestros líderes y equipos de trabajo a que esto se puedan levantar la mano y canalizarlo. Lo que es la guía 2 y 3 es cada 2 años, pero si tuve alguna situación ahorita derivado de la pandemia, pues nuestra recomendación es volverlo a aplicar. Ahora bien, ¿cómo leemos estos resultados de la norma 035? Hay una serie de colores que la misma norma va aplicando y vamos desde nulo, bajo, medio, alto y muy alto. La norma 035 nos pide que a partir de un riesgo medio hacia muy alto, debemos de implementar un plan de acción. Ahí es donde estamos obligados de hacer algo. Como bien comentaba ahorita Andrés, Jorge Siles, uno de los líderes y creadores de la norma, nos compartía
que la esencia de la norma 035 es llegar al plan de acción. Yo aquí les preguntaría también a cada uno de ustedes, no es necesario que me respondan, pero como líderes de empresas, líderes de recursos humanos, ¿cuántas veces hacemos encuestas? Hemos hecho encuestas de clima, de pulso, etcétera, ¿y qué tanto llegamos a hacer un plan de acción de eso? Bueno, la norma precisamente nos va a llevar a que la esencia y garantía sea poder tener acciones que nuestros colaboradores puedan vivir y ver. Y todo esto lo marca nuevamente el numeral 8.2 de la norma 035. Ahí es donde podemos encontrar algunas ideas de que habla de liderazgo, de cargas de trabajo, de control sobre el trabajo, de un apoyo social que va dirigido a temas de relaciones entre el colaborador y el jefe o mandos medios, reuniones periódicas, experiencias de los colaboradores, tener el equilibrio vida y familia, reconocimiento. Viene una serie de información dentro de este numeral. Sin embargo, ¿cómo vemos nosotros el plan de acción? El plan de acción debe de ser algo que sea el día a día de nuestro actuar, porque si nosotros hacemos un Zoom y yo les dejaría de tarea, pongan todas las acciones que han venido haciendo a lo largo de estos años y más derivados de la pandemia, van a tener una conexión propiamente con la norma 035. Como lo vemos en esta imagen, los que ya hayan hecho su norma, los riesgos identificados, la norma 035 es la plataforma que me va a ayudar a generar mi plan de acción alineado a mis objetivos de recursos humanos y de empresa. Si yo logro conectar lo que son mis retos como recursos humanos, lo que estoy haciendo en esta pandemia, con lo que me salió con la norma 035, voy a tener un plan de acción que se vaya haciendo poco a poco y que de manera natural se vaya dando. ¿Quién es responsable de este plan de acción? Por ahí era una de las preguntas. Normalmente cae en la cancha de recursos humanos la coordinación, pero aquí hay un tema muy importante y normalmente si en mi organización hay un área de salud, se comparte la responsabilidad. Pero, ¿quién es responsable del plan de acción? Todos nuestros líderes, porque una de las recomendaciones que hacemos cuando implementen la norma 035 es tener cortes. Y a veces vemos que, por ejemplo, la carga de trabajo, el riesgo muy alto se puede identificar tal vez en un área en particular. Y yo podría hacer un plan de acción dirigido a esa área y el responsable es el líder de esa área que se complemente. Entonces, ¿qué tiene esto de importancia? Llegar a la norma es preguntar. De hecho, algo que también debemos de saber, las preguntas no se pueden modificar, son audito, por eso se auditan. No es que yo diga, ok, voy a tener, esta pregunta no me encantó, entonces la voy a tener que modificar. Se tienen que hacer tal cual. Puedo agregar preguntas sin duda, pero no puedo quitar. Por lo tanto, yo tengo que leer muy bien mis resultados, interpretarlos y ver hacia dónde me tengo que dirigir y qué tengo que hacer para un plan de acción. Sin duda hay que tener un cumplimiento que la fecha límite incluso para tener el plan de acción era el 2020. Tenemos que medir, tenemos que ver qué acciones hicimos, pero como les decía, esto se conecta con muchas reformas que incluso hoy en día están en la mesa. Ya hablamos de las normas que están, pero una norma que justo hubo un webinar que Minu les facilitó, el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo hoy en día se conecta directo en jornadas de trabajo y como bien lo decía Andrés, es uno de los rubros que vemos que todas las empresas estamos altos. ¿Por qué? Porque las jornadas ya no tenemos un límite. Porque el estar en casa de repente podemos contestar correos a las 8, 9, 10 de la noche y esto se compleja y se vuelve complejo con la situación que estamos viviendo. Entonces, aquí se empieza a unir el tener buenas políticas de jornadas laborales, hacer acciones hacia cargas de trabajo, porque esto va a conectar con el tema de teletrabajo. ¿Cómo conecta con otras normas? Con la 036, porque viene un tema de ergonomía, que de eso habla la norma 036, que conecta con las condiciones de trabajo y va a conectar con el teletrabajo. El teletrabajo, una de las cosas es facilitar a los colaboradores herramientas de ergonomía. Entonces, ahí se empieza a hacer una serie de conexiones que nosotros como organización, si estructuramos un plan de acción adecuado, por lo tanto vamos a tener el día a día mucho más sencillo. Y sin duda se va a conectar con todo el bienestar que hemos venido buscando y preocupándonos en toda esta esencia del tema de la pandemia. Una de las preguntas o principales preguntas que nos hacen es, ¿cómo se liga con esta pandemia? La norma no estaba preparada para una pandemia. La norma no cambió ante la pandemia. Sin embargo, los dominios, claro que se detonan
precisamente por esta pandemia. Y si nosotros hemos hecho acciones de bienestar, tanto en la parte física, mental, salud, financiera, pues esto forma parte de nuestro plan de acción. Si ustedes recuerdan, al inicio Andrés hablaba de 3 grandes premisas de la norma. Y la primera es la de prevención de factores de riesgo psicosocial. Nosotros ahí podemos ir a ciertos efectos. Si nosotros tenemos un programa de bienestar, estamos disminuyendo, minimizando de alguna manera el estrés con nuestros colaboradores, la ansiedad, les estamos dando esa información. El propio numeral 8.2 habla de comunicación y capacitación. Si nosotros ahorita les acercamos a nuestras empresas, a nuestros colaboradores, información y capacitación en torno a la pandemia, estamos haciendo una acción, estamos dirigiéndonos a la esencia de lo que es la norma, a lo que es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque básicamente el plan de acción de la norma tiene 5 grandes rubros que podemos traducirlos en temas de recursos humanos y gente. ¿Qué es esto? Involucrar. El tema, y ustedes lo veían en la parte de pertenencia, de involucramiento, de apoyo social, es parte de lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Nosotros debemos de acercarnos a la gente, a nuestros empleados. Por ahí decían una de las preguntas, ¿qué tanto le tengo que decir a mi colaborador? Uno, tenemos que comunicar la política de riesgo psicosocial y que de alguna manera sepan cuáles son los puntos que cubre esta política. 2, debemos de comunicar los resultados de la norma. Y 3, debemos de comunicar nuestro plan de acción. En esta línea, ¿qué tanto? Podemos hacer un correo o el medio de comunicación que manejemos, donde simplemente en positivo podemos hablar de cuáles son nuestras áreas de oportunidad ligadas a las acciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo salgo en un tema de jornada laboral, puedo decir gracias a todos por la participación. Uno de nuestros retos que salimos, no decir riesgo, uno de nuestros retos que tenemos como organización es colaborar, es trabajar en las jornadas laborales. Por lo tanto, lo que estaremos realizando es una política de home office, estaremos platicando con los líderes para un tema de gestión del tiempo, estaremos buscando herramientas digitales que les permitan una mejor planeación. Entonces, ahí yo ya voy sacando una serie de acciones que permiten mitigar o disminuir este riesgo. Nuestra recomendación siempre en la comunicación con los colaboradores en positivo y hacia adelante. Liderar. El liderazgo es fundamental, es uno de los dominios que marca la norma, pero todo lo que hagamos en liderazgo va a ser transversal a todos los dominios. Hoy en día necesitamos líderes resilientes, necesitamos líderes digitales, necesitamos líderes empáticos y camaleónicos. ¿Y a qué me refiero? Tenemos un reto frente donde si tenemos gente operando desde manera remota, pero también en planta, ¿cómo vamos a manejar esta dualidad? ¿Cómo vamos a ser empáticos? Les comparto que en los planes de acción que hemos diseñado, una de las grandes preocupaciones de los líderes es, oye, yo tengo todo un protocolo de COVID, pero ¿cómo doy seguimiento a mi colaborador? Porque sin duda la pandemia per se es un acontecimiento traumático severo. El confinamiento es un acontecimiento traumático severo. Entonces, si mis líderes están preparados para ser empáticos, automáticamente van a ver la manera de que el colaborador reciba alguna ayuda o sea escuchado, tener canales de escucha, que eso lo marca la política de riesgo psicosocial, y que de alguna manera se sienta apoyado por la organización. Y de esa manera yo voy a tener un tema de productividad. Colaboradores con algún estrés, con alguna situación, claro que van a ser menos productivos. De ahí el tema que mencionaba en la lámina anterior, el tema de bienestar financiero, por ejemplo. Lo que nos resta de productividad el tener el estrés financiero, pensamos más, hay una encuesta que hacemos en Mercer que el colaborador puede pasar de más de 2 a 3 horas en el día pensando en temas financieros. Si a esto lo llevamos hoy en día a la pandemia, donde he tenido un familiar enfermo y tuve que desembolsar dinero, donde alguna familiar o mi cónyuge se quedó sin empleo, esto trae un impacto, por supuesto, en temas de productividad para el colaborador. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer un tema de comunicación, de sensibilización, de escucha, que es el tercer punto. ¿Qué pasa si también veo el tema de organización? Y aquí justo ponemos estos 2 temas de cargas de trabajo y jornadas laborales. ¿Por qué? Porque se empalman, porque todo es una cascada. Si mis líderes no están preparados, incluso para un tema de teletrabajo,
yo les diría, primera acción, trabajemos en cultura hacia mis líderes. Veamos, identifiquemos quiénes son los líderes. Puede ser un tema generacional, pero también puede ser un tema de forma de actuar. Tengo ahorita a uno de mis clientes que me dice, el líder nos hace venir a la oficina porque para él es la forma de garantizar que estamos trabajando. Detrás hay un tema de cultura, que si yo trabajo nuevamente con el liderazgo, entonces puedo trabajar automáticamente en dominios como cargas, como jornadas, como control del trabajo. Y el tema de vivir, que es ese equilibrio vida y familia, más allá de la norma 035, esto es algo que generacionalmente, y por ahí de repente estigmatizamos a los millennials, pero nos vinieron a dar esa vuelta y nos vinieron a decir que el equilibrio vida y familia toma relevancia. Y la pandemia nos vino a sentar y acentuar que hoy en día lo más importante es la salud y son tus familiares. Entonces, más allá de cumplir con la NOM, yo aquí les haré una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué estamos haciendo para ese equilibrio vida y familia? Ojo, no quiere decir que apapachemos a los colaboradores y entonces no importa el trabajo. Justo es encontrar ese equilibrio. ¿Qué herramientas de bienestar, de reconocimiento estoy dando? ¿Qué tanto sé que valoran mis colaboradores hoy en día después de esta pandemia? Por ahí hablábamos al inicio de que uno de los temas que he visto es este tema de salario emocional. Pero hoy en día sé lo que mis colaboradores valoran. Antes era el home office. Bueno, hoy en día todo el mundo estamos en home office. ¿Qué pasa con la gente, o la mayoría, qué pasa con la gente que antes quería home office y vive solo y hoy en día ya no quiere estar en home office? Entonces, hagámonos la pregunta también de qué es lo que están valorando nuestros colaboradores hoy en día, porque hoy más que nunca debemos de saber dónde invertir, dónde tener beneficios de alto impacto con bajo costo. Si logramos entender ese equilibrio, entonces finanzas nos va a amar, pero realmente lo que tenemos de presupuesto, que sin duda el 2021 es un año complicado de retos, este tema de la norma lo podemos optimizar a que realmente tengamos acciones y actividades que puedan tener ese alto impacto en los colaboradores y que esté en cumplimiento con la norma. No necesito hacer un plan de acción por cumplir. Si nosotros nos vamos más allá, nos vamos a la raíz, vemos cómo se sienten mis colaboradores, reviso políticas desde código de conducta, yo les diría es parte de un plan de acción de la norma. La norma tiene 3 planes de acciones: organizacional, grupal e individual. El organizacional es el que va a ver todo el tema de políticas, desde códigos de conducta, desde temas de horarios, desde temas de home office, todo lo que tenga que ver con una política, estoy haciendo una acción de nivel organizacional. Una acción de nivel grupal es prácticamente ahorita esto que están viendo en la pantalla, y ahorita les daré más ejemplos. Y la acción individual es lo que mencionaba Andrés con el tema de las ATS o de algunos colaboradores que salgan en riesgo muy alto y que tenga que canalizar. Aquí, por favor, revisemos muy bien el tema de cargas de trabajo, por supuesto, el tema de violencia. Si yo tengo colaboradores que salieron en alto riesgo, automáticamente tengo que activar mi protocolo de canalización y derivarlos a que alguien les pregunte qué es lo que están viviendo para evitar un tema de burnout. Una de las preguntas que decían es, oye, ¿cómo puedo canalizar? El protocolo de canalización normalmente lo va haciendo la empresa y la idea nada más es identificar si recursos humanos es el primer paso, si se va a tener, como le decía Andrés, a un médico, a un psicólogo dentro de la oficina o lo voy a derivar al seguro social. Pero regresando a este tema del plan de acción de manera grupal, aquí vienen unas ideas. También es una realidad que tuvimos un tema importante en cuanto a reestructuras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi estructura organizacional? Hicimos una reestructura adecuada o inclusive nos fuimos hasta cortar el hueso, porque si solamente cortamos un poquito, podemos todavía solventar este barco, pero si nos fuimos a una reestructura de fondo, ahí tenemos que hacer acciones. ¿Qué programas estamos haciendo en temas de estrés, en temas de salud mental? Todo este tema de la metodología Solve, si ustedes la revisan, tiene muchos años atrás y de ahí nace la norma y viene todo este tipo de estrés que hemos venido mencionando y esto tiene que ser algo continuo. Y el tema de capacitación, comunicación y liderazgo va a ser transversal. Todo lo que hagamos en esta línea, vamos a estar haciendo acciones para todos los dominios. Aquí les comparto nuevamente lo que el numeral 8.2 de la norma dice, para que ustedes lo tengan nada más como referencia, pero yo les diría,
cuestionemos acciones que podemos hacer que pueden abordar varios dominios en una sola vez. ¿Y a qué me refiero con esto? Algunas secciones, por ejemplo, ponemos carga de trabajo, liderazgo y jornada de trabajo. Los dominios que han salido de alguna manera con más nivel alto o muy alto en temas de riesgo. ¿Qué pasa si yo hago sesiones de integración? ¿Qué pasa si hago sesiones de coaching de equipo, de mentoring, webinars con los líderes? Si yo abordo el tema de liderazgo, automáticamente voy a estar abordando el dominio de cargas y jornada. Si hago un webinar con los líderes de por ejemplo, gestión del tiempo. ¿Qué pasa si yo reviso mi descripción de puestos que viene desde la política? Bueno, estoy haciendo un plan de acción incluso en cargas de trabajo o en falta de control del trabajo, porque a lo mejor no tengo una buena descripción de puestos o no tengo una buena estructura organizacional y sí, mis colaboradores tienen que estar trabajando de más y entonces ellos ahorita no traen un balance en temas de cargas de trabajo. Podemos hacer un tema nuevamente de temas de flexibilidad, generar protocolos, generar políticas, perfiles, esquemas de formación de colaboradores, medir el clima, hacer engagement. Muchos de ustedes seguramente tienen las encuestas de clima. Esto forma parte del plan de acción de la norma. Han hecho ahorita algunas mediciones de pulso para ver cómo están los colaboradores con la pandemia. Esto forma parte de su plan de acción. Algunos de ustedes han dicho, quiero medir lo tangible en lo intangible. Esto forma parte de su plan de acción. Entonces, es simplemente poner en blanco y negro qué hemos venido haciendo, cómo lo hemos venido haciendo y dónde conecta con cada uno de estos dominios. Voy a cerrar aquí la plática. Veo que hay varias preguntas. Trataremos de responder la mayoría. Si en algunas de ellas, como bien lo dijo Ramiro, lo que estaremos haciendo es tomando nota de todas las preguntas y les mandaremos también las respuestas vía correo y cualquier cosa, pues también con todo gusto podemos platicar a detalle, sin duda, de alguna inquietud que ustedes tengan. No sé, voy a empezar por aquí, voy a abrir el chat de preguntas y respuestas. Me decían qué vigencia tienen los cuestionarios. Lo decíamos, una vez que lo implementas, cada 2 años se tiene que volver a hacer la medición, por lo tanto el plan de acción se tiene que realizar en una medida de que en 2 años vamos a ir haciendo acciones para mitigar. ¿Qué tanta información le tengo que dar a mis empleados? Ya comentábamos de cómo abordar este tema de comunicación en positivo, comunicar la política, resultados y el plan de acción. Retos de la norma 35 en el 2021, pues justo yo creo que es un tema de presupuesto, es un tema de acciones bien dirigidas, de alto impacto y bajo costo. De conformidad con las disposiciones generales, cuáles son las empresas que tienen o deben de aplicar la norma 35 y tener una política de previsión social en nuestro país. Buena pregunta. Todas las empresas, sin importar el tamaño de la organización, deben de tener una política de riesgo psicosocial. A partir de 15 colaboradores hasta 49 colaboradores, aplica la guía 1 y la guía 2 de la norma 035. A partir de 50 colaboradores, aplica la guía 3 de la norma. Y ahí ya viene la periodicidad. La recomendación incluso para temas de pymes es que siempre tengan una política de riesgo psicosocial porque así lo marca la normativa. ¿Podrían mencionar un ejemplo de cómo atender cargas de trabajo? Uno es hablar con líderes en temas de gestión del tiempo, porque desde ahí puede venir un tema de carga. Yo les diría, revisen la estructura organizacional. La otra también es incluso evaluar si no hay un tema digital por ahí, dependiendo el área. Pueden hacer sesiones de ideación para entender cómo están los procesos y si en algún momento del proceso algo se está deteniendo y eso está generando mayor complejidad en las cargas de trabajo. La norma 035 puede o debe ser acordada de las partes sindicato, empresas, incluida en los contratos colectivos, sí. Aquí cuando incluso nosotros tenemos un tema con contratos colectivos o outsourcing, se debe de hacer de alguna manera un acuerdo de incluso quién aplicó, por supuesto, la guía y las acciones, cómo las van a estar llevando a cabo. Esto es muy, muy importante. Si se deriva un colaborador ante el IMSS para tratamiento psicológico por evento traumático, ¿el IMSS cómo lo califica? ¿Acaso como riesgo de trabajo? No. De hecho, el tema del IMSS también es un tema complejo porque el IMSS de manera inmediata no lo va a mandar con un psicólogo, lo va a mandar como con un médico general y de ahí se va a ir derivando
a un tema propiamente de lo que él haya tenido de situación. Recordemos que como riesgo de trabajo, más bien lo que él va a hablar va a ser de una situación propiamente que genera un acontecimiento traumático severo. Entonces, el IMSS dará el tratamiento psicológico en su momento, pero es una realidad que va a ser mucho más lento este tratamiento si lo derivamos con el médico de la oficina o con algún psicólogo. Recomiendan que exista un documento físico que acredite la canalización de la empresa a una institución social o privada con la comunicación, sí. No físico, con el electrónico puede quedar, pero de alguna manera que ustedes tengan evidencia que el colaborador sí asistió a esta canalización. Es decir, si ahorita que estamos digital, mandamos correo, Marilena, dado los resultados que obtuvimos del tema de la guía 1 de acontecimientos traumáticos severos, la empresa en temas de ayudarte te invita a tener una charla con un médico para puedas platicar de la situación que viviste. Tu sesión estará agendada la próxima semana, el día martes a las 10 a.m., por lo que te pedimos tu confirmación a la misma. Con eso tengo evidencia de que el colaborador fue informado y, como bien mencionó Andrés, el colaborador pudo haber dicho no quiero asistir. Entonces ahí tenemos tanto su confirmación o el tema de si no quiere asistir, pues de alguna manera también tenemos evidencia. Compartiremos el video de la plática. Eso ahorita le dejo a Ramiro nada más que les responda. Con todo gusto, no tenemos inconveniente. Tengo que hacer medidas de acción para todos los factores o solo factores medio muy alto. Yo te diría, por temas de normativa, de medio a muy alto. Aquí lo importante es, si a lo mejor saliste con algunos factores en bajo, pero forman parte de tus objetivos de recursos humanos, o de tu organización, los puedes incluir en el plan de acción. Por normativa es de medio a muy alto. ¿Qué pasa si desde la dirección están mal y no apoyan a la implementación de la norma? Gracias, un gran tema. Yo te diría, primero es un tema mandatorio que trae multas. Las multas van a variar en función de lo que dejes de cumplir y es por centro de trabajo, que esto es bien importante. De hecho, el cuestionario y el plan de acción va por centro de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene? Multas. ¿Qué implicaciones tiene de trasfondo? Un ambiente organizacional. ¿Qué les recomiendo? Se puede sensibilizar a los líderes con algunas pláticas para que ellos entiendan la esencia de la norma y el trasfondo de la norma. Que esto, además de que es un tema normativo, es un tema de, como bien lo dice la premisa, el fomentar un entorno organizacional favorable. Déjenme ver por dónde ando. Podrían enviarme la video. ¿Qué pasa por acá? Gracias. Excelente información. El inicio, no se preocupen. Vamos a compartir de todas maneras también la presentación. Creo que por acá, no sé si tenga más preguntas o comentarios. Ramiro, no sé, estoy abriendo el chat. Sí, gracias. Sí, María Elena, si quieres yo te empiezo a preguntártelas. Mira, pregunta Jet Durán. Además de los elementos que menciona el numeral 8.4 de la NOM 035 sobre el programa de intervención, ¿tienen alguna recomendación o experiencia sobre cómo elaborar el formato del programa de intervención? ¿Algún ejemplo? Sí, tenemos un ejemplo de protocolo de canalización. Ahorita lo mencionaba. Precisamente la idea es que ustedes como organización definan cuáles son las etapas. De entrada es quién va a ser el que va a recibir o dar la información al colaborador de que tiene un acontecimiento traumático severo, un riesgo alto. Normalmente esto cae en la cancha de RH o del área de salud. Ese es el primer paso de quién recibe al colaborador. El segundo es si como organización lo voy a canalizar con el médico de la oficina, voy a contratar a un psicólogo o lo voy a derivar al Seguro Social y tener la evidencia de cómo lo voy a derivar. Si lo voy a hacer desde el punto de vista con un médico en la oficina o psicólogo, el psicólogo me puede dar también evidencia de, no, ojo, este es un tema de confidencialidad, pero de que el colaborador asistió y de ahí simplemente lo guardo como evidencia. Entonces, es una decisión que toma la organización, sin embargo, estos han sido los pasos más comunes que nosotros sugerimos y hemos visto con nuestros clientes. Ok, y pregunta de seguimiento sobre lo mismo. Sobre su experiencia, cómo se están llevando a cabo las auditorías en este momento, ¿cómo ha sido? Gracias. Ahorita las auditorías a la norma 035 no han sido directas. Hemos compartido con clientes que van
con la norma 019 o la 030 por el regreso al trabajo sobre todo, y de ahí preguntan sobre la norma 035 cómo van y hacen recomendaciones. Creemos que en este año se van a activar mucho más por las unidades verificadoras y pues también propiamente ya por el regreso a las actividades normales. Y Ramiro, por aquí estoy viendo que también, de hecho, me preguntaban que del numeral 8.4 no era solamente de la canalización, sino del plan de acción. El plan de acción viene derivado en el numeral 8.2, marca varias facetas. Desde quién es el responsable de la... Tenemos que poner qué dominio es el que tenemos como alto, muy alto, qué acción vamos a realizar, quién es el responsable, de qué periodo a qué periodo vamos a llevar esta acción y cómo la vamos a medir. En este numeral vienen estos pasos que sí debemos de tener dentro de nuestro plan de acción. Puede ser dinámico porque podemos ir incorporando acciones, pero es fundamental tener qué dominio abordamos, con qué acción y quién es el responsable. Ok, muchas gracias. Pregunta a Ricardo Ayance, que creo que ya lo habías mencionado. ¿Cómo damos el seguimiento a los colaboradores con acontecimientos traumáticos severos después de ser canalizados? Muy bien, aquí eso sí depende de la empresa, lo que ustedes quieran seguir. La responsabilidad de la empresa es canalizar al colaborador. Hasta ahí me quedo y con esa evidencia. Si ustedes dentro de su protocolo quieren tener a lo mejor alguna sesión periódica, es ya nada más decirle o mandarle un correo al colaborador si todo está bien, si está asistiendo a alguna sesión, ya es decisión de ustedes cómo lo quieran manejar, pero mi alcance como empresa es simplemente canalizarlo y tener evidencia. No pago ni tratamientos ni nada, simplemente canalizarlo. Va. Pregunta Carlos Hernández. ¿Un acontecimiento traumático severo podría ser también una catástrofe natural, como un terremoto? Sí, de hecho sí, porque estuvo en peligro tu vida o fuiste testigo de la misma. La norma en la guía 1 no pone catástrofes naturales, pero a veces sí pone alguna otra y ahí los colaboradores lo mencionan. Pregunta Reina Hernández, perdón. No, adelante. Ajá. Pregunta Reina Hernández, que creo que también ya lo habías mencionado, ¿no? Que sí, ¿cómo se podría evidenciar el seguimiento? Igual con email, ¿no? Puede ser también solamente. Y puede ser electrónico. De hecho, el tema de la implementación de la norma ahorita puede ser completamente digital. Simplemente dejar un archivo en su intranet o en el tema donde tengan toda la evidencia de la norma. Ok. Pregunta Ricardo Ayans, ¿aplica a teletrabajadores cuyo centro de trabajo es su casa? Sí, el tema por ejemplo, hay un tema de ventas donde no hay un centro de trabajo per se. Aquí nuestra recomendación es que si los tenemos dispersos, los junten como una forma de centro de trabajo y les apliquen la norma. Aquí pequemos de conservadores. De hecho, la norma no habla tan a detalle qué pasa con la gente que flotante, me voy a atrever a decirlo. Sin embargo, nuestra recomendación es que todo ese personal los agrupen como un centro de trabajo y les apliquen a ellos el cuestionario, sobre todo para identificarlos de manera individual. Ok. Y pregunta Anabel Ivonne Nava. También lo habías mencionado, ¿no? ¿Será penalizada la falta de observación de esta norma? Sí, de hecho, esta norma viene también desde el reglamento de higiene, de seguridad, de salud e higiene que se tiene. Y ahí vienen varias multas. Las multas más o menos pueden ir desde los 8,000 hasta un millón y medio. Dependerá mucho, obviamente, de todo lo que se tenga que inspeccionar. Y muchas veces lo que hacen los auditores es que las conectan con las otras normas. Entonces, multas relacionadas a esto, hoy en día no las han aplicado. Y les vuelvo a decir, en pandemia no hemos visto que se haya auditado la norma. Sin embargo, sí se está auditando muchísimo la 019 y la 030 y de ahí preguntan la 35. Ok. Pregunta Beatriz Guzmán. ¿Puedo hacer los cuestionarios digitales o es necesario tenerlos por escrito por cada trabajador? No, digital está completamente permitido. Proveedor, o si tú lo haces, que tengas evidencia. Que el cuestionario no fue modificado, fue tal cual lo viene en la norma y las respuestas las tengas tú también de manera digital, agrupadas para evidencia. Ok. Muchas gracias. Pregunta Fernando Rafael Puga. En el caso del personal subcontratado o outsourcing, ¿están obligados los dos que intervienen en la relación comercial cliente-proveedor a implementar por separado la norma o es responsabilidad conjunta? Es en responsabilidad conjunto. Lo que vimos normalmente es que te pones de acuerdo, ya sea con el outsourcing o si tú la haces,
para que realmente en esta situación se tenga resultados de esta población que esté dentro del centro de trabajo. En nuestra experiencia, normalmente quien la hizo fue la compañía, al tenerlos a ellos dentro del centro de trabajo, aunque sean gente de outsourcing o subcontratada. Porque lo que se habla en la norma es que tú eres responsable de la gente del centro de trabajo. Y de hecho eso se correlaciona con la Ley Federal del Trabajo también. Ok. Pregunta Artemisa Ibarra. Si existen en línea cuestionarios de los que están hablando porque no tienen mucho conocimiento sobre la NOM 35. Descargando la norma 035 vienen los cuestionarios. La guía 2 y 3 completa son alrededor de 72 preguntas. La guía 1 de acontecimientos traumáticos severos, si no me recuerdo, son como 10, 15 preguntas y esta se activa si solo sí. El colaborador responde que sí, tuvo un acontecimiento traumático en los últimos meses. Y todas estas preguntas tal cual vienen dentro de la norma 035. Ok. Pregunta Ernesto Rodríguez. ¿Qué plan de acción recomiendan hacer para los colaboradores que salieron alto y muy alto? Aquí hay dos situaciones. Yo les recomendaría hacer un plan de acción grupal, es decir, hacer una acción para todos y a estos colaboradores, dependiendo en qué dominio salieron, identificar si hay un tema que hay que hacer un seguimiento con ellos, un programa, si es de liderazgo, si entender si es un tema de cargas de trabajo, entender qué lo está detonando y de ahí poderlos derivar. Yo haría dos programas, uno individual y uno para grupal que abarca a toda, ya sea todo el área o a toda la organización. Ok. Pregunta Jet Durán. ¿En qué nivel de riesgo debo canalizar a las personas si es por exposición a factores de riesgo psicosocial? ¿Solo en riesgo muy alto o también en medio y alto? A partir de alto a muy alto estarías prácticamente canalizándolas. Ok. Pregunta Elda Salazar. ¿Qué plan de acción recomiendan para carga y jornada de trabajo? Les comentaba, cargas y jornadas de trabajo tiene mucho que ver el tema de estructura organizacional, de descripción de puestos, de liderazgo, de analizar todo el protocolo o camino que estén haciendo, por ejemplo, si es una línea de producción, ver si todo está funcionando, si es un tema digital, si es un tema de capacitación, si es un tema de expertise, por ejemplo. Podemos hacer un par de assessments también, dependiendo si ver cómo están mis líderes en este tema. Ok. Y no sé cuánto tiempo tengas adicional, María Elena, porque ya son las 11:03. Sí, Todavía tenemos una serie de preguntas, pero tú dinos aquí cómo quieres que le tengo un par de minutitos, okay. Si quieres, y si Hacemos no... una pregunta más si quieres. Adelante, gracias, sí. Pregunta Janet Ruiz. ¿Podrías dar más información de a qué te refieres con que no marca la normativa para pymes si se tiene una política? Muy bien. Más bien, la normativa, la NOM 035, lo que establece es cuándo aplicar las guías. Te dice que a partir de un centro de trabajo, a partir de 15 colaboradores a 49, aplicas la guía 2 y de 50 en adelante aplicas la guía 3. Okay. Pero la guía 1 te dice que tú canalices o identifiques más bien aquel colaborador que haya sufrido un acontecimiento traumático severo. Por lo tanto, si eres una empresa que tiene menos de 15 colaboradores, en estricta teoría tendrías que aplicar al menos la guía 1 para identificar a estos colaboradores y tener una política de riesgo psicosocial. Porque eso sí menciona que todas las empresas deben de tener una política de riesgo psicosocial. Dentro de la norma 035 viene un machote de la política que también les puede servir como guía. Excelente. María Elena, Héctor, Andrés, la verdad, muchísimas gracias por su participación. Estuvo muy interesante la plática. Como vieron, tenemos miles de preguntas aquí. Es un tema que obviamente pues todos tenemos curiosidad y tenemos dudas, ¿no? Sobre cómo ejecutarla. Entonces, a toda la audiencia les vamos a compartir el video, les vamos a compartir la presentación y vamos a también tratar de tener todas las preguntas que nos hicieron también respondidas para podérselas compartir. La verdad, les agradecemos mucho el tiempo a toda la audiencia. Es una plática, como decía, muy interesante. Ojalá se puedan unir para nuestro siguiente webinar también, de mini webinar. Es la semana que entra. También les vamos a mandar información sobre la misma, si nos lo permiten. Y pues aquí, María Elena, muchísimas gracias. Héctor, muchísimas gracias por participar. Y nos dan muchas gracias también a Andrés de nuestra parte, ¿no? Muchas gracias, un gusto y estamos a sus órdenes. Gracias, un honor estar aquí con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y a toda la audiencia nos invitan a participar como Minu. Estamos a la orden para lo que necesiten y también pues les agradecemos su tiempo. Cuídense mucho.